tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa, ya viernes 23 de agosto de 2019. Yo soy Liv de Nojeda y estoy muy contenta de que nos acompañe una ocasión más a través de este espacio. Tenemos un recorrido informativo pendiente esta tarde con las noticias más relevantes sucedidas aquí en la capital yucateca y por supuesto también en el interior del estado. Seguiremos con temperaturas calurosas y algo de probabilidad de chubascos aislados. Esto y mucho más estaremos platicando esta tarde, así que le invito a que se quede con nosotros. El teléfono en el estudio 940-7600. Dicho esto, arrancamos con las noticias. Y mire, habrá mayor impulso al campo, esto a través de programas justamente como el que platicábamos ayer por la tarde, el de abejas reinas y también el renovado programa Peso a Peso. Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, informó que el campo yucateco recibirá mayor impulso con programas y acciones a beneficio del campesinado. El funcionario se reunió en la Ciudad de México con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, a quien planteó varias estrategias para asegurar apoyos que favorezcan a las mujeres y hombres del agro yucateco. Díaz Loesa mostró los avances en los esquemas de mecanización de suelos, veterinario en Turdancho, centros de producción de abejas reina y el renovado Peso a Peso. También habló de la construcción del Centro Integral de Mejoramiento Genético Ganadero, la entrega de 170 toneladas de semillas de soya en el sur y las gestiones efectuadas para obtener recursos para el nuevo rastro tipo Inspección Federal, entre otros temas. Tele Yucatán Te Informa. Esto con respecto al sector del campo, y antes de continuar con las noticias, le invito a que se ponga en sintonía. Nos puede ver totalmente en vivo desde nuestras plataformas digitales. En Facebook nos encuentra como Tele Yucatán y a través de www.teleyucatán.gov.mx. Y ahora nos vamos justamente a la costa, en donde esta mañana el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, estuvo realizando la supervisión de unos trabajos en este sitio que beneficiarán, por supuesto, a la población yucateca. El gobernador Mauricio Vila Dosal supervisó los trabajos del sistema bypass en el puerto de abrigo de Chuburná. Es una tubería de 10 pulgadas que se pone de manera fija para que se puedan estar haciendo los movimientos de arena periódicamente. Posteriormente a este trabajo de obra física viene el tema de equipamiento. Viene el equipamiento con el equipo de succión de la arena. Esto consiste en una plataforma flotante que está en proceso de adquisición y las bombas respectivas para absorber la arena y pasarla del otro lado. Estudios de la UNAM se utilizaron para solucionar la erosión de arena en algunas zonas a las que se trasladarán 6.124 metros cúbicos de material arenoso, para lo que se excavarán 247 metros cúbicos de lecho marino. Esta obra de infraestructura portuaria beneficiará a 6.142 habitantes de los puertos de Chuburná y Telchac. Entre el equipo y estos trabajos son cerca de 14 millones de pesos que vamos a verter en estos dos puntos. Los trabajos de mantenimiento en el puerto de Abrigo iniciaron el pasado 1 de agosto y concluirá el 29 de octubre. Dichas acciones se replicarán el próximo año en el puerto de Yucalpetén. Con imágenes de Luis Medina para Tele Yucatán Te Informa, Mayra Vences. Nos situamos en Chuburná, pero ahora de vuelta a la capital yucateca, y justamente a partir de la tarde de ayer en este mismo espacio estábamos hablando de este tema de las mesas de trabajo que se realizan de acuerdo con el tema de gas natural y electricidad, justamente en la que ya se han comenzado a realizar, y les recuerdo que son para proponer y dar las soluciones más viables para que Yucatán cuente con estos dos aspectos de vital importancia para que el desarrollo económico fluya. En breve han comentado en esta primer mesa de trabajo que tendríamos disponible el recurso de gas natural justamente para beneficio del desarrollo de nuestro estado, los yucatecos y por supuesto de la economía local. Ahora en su pantalla estaremos presentándole todos los detalles al respecto de ese tema. Adelante con la información. En las próximas semanas, Yucatán recibirá más gas natural, lo que representa un respiro para el sector comercial y turístico que lo demanda. Aunque se proyecta que en 3 años la entidad cuente con el abasto necesario que permitiría la atracción de más inversión privada y se generarían más empleos. Actualmente recibimos de 50 a 70 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, y acá en una de las mesas el personal de Pemex dijo que
En breve, en un par de semanas o 3, se van a inyectar 50 millones de pies cúbicos adicionales. En las mesas técnicas de electricidad y gas natural que se realizaron en el Centro Internacional de Congresos, representantes del gobierno, del Poder Legislativo, iniciativa privada y sociedad civil presentaron las propuestas más viables para impulsar el desarrollo económico de la región sur-sureste por medio del abastecimiento de ambos energéticos. En el país se cuenta con personal calificado, empresas, maquinaria y gas natural necesario para cubrir la demanda que requiere Yucatán. 500 más se necesitarían y sí es alcanzable, sí se puede hacer alcanzable con buena voluntad entre el gobierno y la gente y la industria privada se puede alcanzar. ¿Se habló de un tiempo específico de cuánto se puede? Pues mire lo más rápido posible porque se necesitan máquinas y tuberías, pero estamos hablando que en 2 o 3 años estamos perfectamente bien. Petróleos Mexicanos aseveró que tiene el interés de producir más gas natural. El resultado de las mesas técnicas es que en septiembre se reunirán de nuevo en Saltillo y una tercera vez en otra entidad aún por definir. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. En otras cosas, le cuento que más cumbres importantes estarían llegando aquí a nuestro estado. La próxima en el mes de septiembre, la de mujeres líderes de Latinoamérica, y está diseñada especialmente para tomar en consideración las iniciativas de este importante sector. Cuando una mujer emprende un negocio o liderazgo, se construye el tejido social y se genera impacto directo en la comunidad donde se ejecuta, explicó el director del Instituto Yucateco de Emprendedores, Antonio González Blanco. Al presentar al Estado como sede de la Cumbre de Mujeres Líderes de Latinoamérica, que se realizará el 26 y 27 de septiembre en el Gran Museo del Mundo Maya, dijo que seguir impulsando las iniciativas del sector es fundamental para la administración estatal. El evento cuenta con el apoyo de la Embajada Norteamericana y la red We Americas, que promueve la cooperación entre las mujeres emprendedoras y líderes de Latinoamérica y el Caribe. La cónsul general de Estados Unidos en Mérida, Courtney Vail, manifestó que hay buenas oportunidades para innovar en Yucatán y que por años su país apoya a emprendedores en México, que beneficia a ambas naciones, porque cuando se respalda a las mujeres, se mejora la seguridad financiera de sus familias. Teleyucatán te informa. Y como le comentaba al inicio de este espacio informativo, prevén temperaturas calurosas con probabilidad de chubascos aislados. Y no me dejará mentir, pero al menos en el arranque de este viernes, alrededor de las 12 del día se sintió bastante calor, bastante bochorno. Mire, para Valladolid la máxima se prevé de 37 grados, pero ya no le platico más, como todas las tardes, vamos directo al pronóstico del tiempo. El establecimiento de la circulación anticiclónica mantendrá el ingreso de humedad. Sin embargo, las precipitaciones tendrán a ser aisladas y de menor intensidad, previniéndose condiciones de cielo parcialmente nublado con chubascos aislados en el noreste y oriente de Yucatán. Debido a las condiciones anteriores, las temperaturas serán muy calurosas durante el día y cálidas en la noche y madrugada, con viento del este-sureste de 15 a 25 km por hora, cambiando al norte-noreste, con rachas mayores a 45 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 33 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Y con las altas temperaturas que nos estará regalando el dios Kim para el fin de semana, aproveche para visitar la costa, los cenotes y todos los atractivos en este que es el Xish de las vacaciones de verano. Antes de irnos a la pausa comercial, tenemos saludos pendientes y son para Saúl Parra, que por cierto desea un excelente fin de semana, y también para Nancy González, que dice que es un muy buen noticiero. Muchas gracias por sus comentarios, sus saludos. Nos vamos a la pausa comercial. Recuerde, apenas estamos iniciando y esto es Yucatán te informa.
El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. En las zonas más marginadas del país, ella, él, ellos, ellas y todos te necesitan para seguir estudiando. Tú puedes ser su héroe. Inscríbete como líder para la educación comunitaria. Del Consejo Nacional de Fomento Educativo obtendrás desarrollo académico, apoyo económico, acompañamiento pedagógico. Para mayor información, entra en www.gov.mx/CONAFE. Gobierno de México. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa y mire, este viernes vamos a abrir el baúl de los recuerdos, para saber qué es lo que más extraña a usted y nos referimos a cosas como el delicioso sabor del soldado de chocolate o la sidra pino. Justamente nuestra compañera Maribel Vega se dio a la tarea de salir a la calle y entrevistar a las personas para preguntarles qué es lo que más extrañan de Yucatán. Esto fue lo que nos dijeron. A las niñas por bonitas. Policía, ¿no estás viendo que el uniforme es diferente? La guerra de los pasteles la gana Caikito. Los yucatecos extrañan muchas cosas porque se dejaron de fabricar, se prohibieron o perdieron en la entidad, como el soldado de chocolate, el Caikito, viajar en tren, subir a la pirámide de Chichén Itzá, entre otras. ¿Qué extrañas de Yucatán que ya no hay hoy en día? Pues el tren, pues es muy bonito pasear en el tren, todo el paisaje cuando viajas a los lugares, como por ejemplo Tabasco, paseas y ves todo el paisaje, los pueblitos, la gente, lo que comías. Los pastelitos que tenía en la Wonder que manejaba, que eran los queiquitos, lo que era eso es extraña. Viajar a Tizimín, viajar a Progreso en tren. Y muchas cosas como el tren, como la sidra pino. Subirse a la pirámide de Chichén Itzá. Antiguamente había la oportunidad de escalar y servía de distracción a los niños. ¿Usted se subió? Sí, bendito sea Dios, sí, logré estar arriba y se ve precioso. Otros extrañan el Café Express, que se ubicaba en el Parque Hidalgo, el Pollo Chicken Express, los videojuegos Diversiones Moy y Chispas, entre otros sitios. Algunos más extrañan a personajes como Cholo y a Pedro Infante, que aunque era sinaloense, su segundo hogar fue Mérida, donde convivió con gente de la época. Sí, fue cuate, Pedro Infante. Sin duda, lo que más extrañan es el soldado de chocolate, considerado un símbolo de la identidad local. El soldado de chocolate era una bebida muy deliciosa, la extrañaba mucho. El soldado de chocolate es una cosa que de niña pues tomaba mucho y eso pues se extraña bastante. ¿Con qué acompañaba el soldado de chocolate? Ay, pues a veces con una galletita o solito, exactamente, cuando había mucho calor, bien helado. La bebida salió al mercado en 1950 y fue elaborada por la primera embotelladora de la región, Sidra Pino, siendo una sensación por su deliciosa mezcla de leche en polvo, cocoa, malta y azúcar, que conquistó el paladar de chicos y grandes. Luego de 61 años de deleitar el paladar de millones de personas, la bebida que más se extraña en Yucatán, pero también en diversos estados, donde llegaron a probarla, se dejó de fabricar en 2011. ¿Y usted? ¿Qué es lo que más extraña de Yucatán? Con imágenes de Adriana Redondo, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa.
Saque esos recuerdos del pasado y compártanos a través de las redes sociales. Recuerde que estamos totalmente en vivo desde el Facebook de Tele Yucatán. Allí escríbanos qué es lo que más extraña de Yucatán. Personalmente, el soldado de chocolate. Pero bueno, vamos con otras cosas. Y mire, le comento que Sonia Villalpando Lozano fue nombrada coordinadora local de Damas Voluntarias de la Cruz Roja Mexicana en sustitución de Marci Peraza de Rubio, quien fungió en el periodo 2017-2019. La toma de protesta y entrega de nombramiento para el ciclo 2019-2021 estuvo a cargo de la delegada estatal de la benemérita institución, Michelle Virne de Rodríguez, quien afirmó que las damas voluntarias desempeñan un papel importante porque llevan el mensaje de ayuda humanitaria a todos. Vamos con otras cosas y mire, el próximo 29 de agosto, el próximo viernes justamente, la cultura tendrá nueva sede. La UADY inaugurará su centro cultural, que le cuento que estará a disposición de toda la sociedad. El Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Yucatán tendrá museo interactivo en su segunda etapa, informó su rector José de Jesús Williams. Estamos ahorita trabajando en un proyecto que puede ser un museo interactivo, estamos todavía en ello, bueno, es algo que tenemos en mente, es algo que seguimos discutiendo. El 29 próximo presentarán a la comunidad universitaria la primera etapa del proyecto. Esa primera etapa va a estar sustentado en todo lo que tiene que ver con aspectos artísticos, culturales, ¿no? Que estaremos, por supuesto, poniendo a disposición de la sociedad en general, y estaremos ese día también compartiendo lo que sería la cartelera de eventos culturales de la universidad, ¿no? Este va a ser pues diríamos, la primera etapa para detonar el Centro Cultural Universitario, ¿no? En la sesión extraordinaria del 18º Consejo Universitario, presentó los avances y resultados de la primera agenda estratégica del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2020, en el que resaltó la apertura de las primeras 2 licenciaturas en línea, Educación y Gestión Cultural, cuya convocatoria para el ingreso a la segunda generación se publicará en octubre. Dio a conocer las acciones que comprende la segunda agenda estratégica. Primero, establecer el programa institucional de inclusión. Segundo, establecer un programa para identificar el desempeño de los egresados en su práctica profesional. Agregó que la agenda también incluye la actualización del modelo de responsabilidad social universitaria, un programa de innovación social para empoderar a las comunidades, entre otras. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Justamente cultura para el desarrollo. Con este importante tema nos vamos directo a la pausa comercial. Quédese con nosotros, no nos tardamos nada y estamos de regreso. Para garantizar que Mérida siga siendo la ciudad más segura del país, creamos el programa Guardaparques, que te permite disfrutar con seguridad los espacios públicos. Con Casa Segura, más de 280,000 viviendas están aseguradas contra robo e incendio. Cumplimos nuestra promesa. Y para beneficio de niñas, niños y jóvenes, diseñamos Policía Educativa, un programa que promueve diversas acciones de prevención. Esto es solo el inicio. El futuro pinta mejor. Renan Barrera, alcalde. Primer informe de acciones. México es una belleza. En estas vacaciones planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán.
Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa y mire, muchas gracias a todos los que se están poniendo en contacto a través de las redes sociales y nos comentan lo que extrañan. Justamente Nazaret Mendoza que manda saludos, Mercedes Eguán que dice que también extraña el refresco de Lima Limón, Miguel Carvajal y Elmer Gómez, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Vamos con más información y mire, luego de que se realizaran los desalojos de los ambulantes en los primeros cuadros del centro de la capital yucateca a cargo del Ayuntamiento de Mérida, autoridades del sector comercio han salido a declarar. Ellos afirman que esto es algo positivo, pues los ambulantes representan peligro, riesgo para los transeúntes que tienen que bajarse de la escarpa para poder caminar por esa zona. Y por otro lado también está el aspecto de que es competencia desleal para el comercio establecido. Yucatán cuenta con las oportunidades necesarias para trabajar en la formalidad y evitar el ambulantaje, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Michel Salum Francis. Hoy más que nunca en Yucatán, el índice de desempleo es el más bajo de la historia. Todas las empresas, comercios y servidores están buscando, la industria, están solicitando personal, están buscando capital humano. En relación con el desalojo de vendedores ambulantes en la calle 56 desde las 59 hasta las 63 que realizó el ayuntamiento, dijo que representaba un riesgo para la población que tiene que bajar de la banqueta para transitar por esa zona del centro de la ciudad. Hizo un reconocimiento por la medida aplicada porque el ambulantaje representa competencia desleal para el comercio establecido. Es una competencia desleal para los que pagamos impuestos, para los que tenemos una carga tributaria, para los que tenemos que pagar recibos de electricidad tan altos, ¿no? Pues definitivamente pues no se vale. Entonces, la buena noticia que yo creo que lo que la gente tiene que ver, sobre todo la gente que se dedica a esto, que nosotros no queremos que se queden sin trabajo. Nos preocupa de manera importante todas las condiciones, pues la verdad, inhumanas en las que están desempeñando su trabajo día a día. Hoy más que nunca en Yucatán hay oportunidades para poder salir adelante, para poder tener un empleo digno, para poder tener condiciones dignas de trabajo, para poder hacer un patrimonio y dejarle algo a sus hijos el día de mañana como una casa, ¿no? Y también lo más importante, la pensión del retiro. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. En otros temas, le cuento ahora que sugieren hacer cambios a la ley para tener mayores facultades y de esta manera garanticen que se cumplan las resoluciones. El presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, César Andrés Antuña Aguilar, sugirió cambios a la ley para que ofrezca mayores facultades y sea más coercitiva para que se cumplan las resoluciones. En su comparecencia ante la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local, el magistrado que busca su reelección por 6 años más también solicitó al Ejecutivo Estatal encontrar alguna forma de obtener recursos a favor de los ayuntamientos para saldar los laudos a trabajadores despedidos de forma paulatina. En su opinión, se necesita mayor presupuesto para los funcionarios públicos del tribunal, porque se preparan, aprenden y se van por no contar con salarios suficientes. Además de que se podría aumentar la planta laboral para resolver más rápido los asuntos. Antuña Aguilar inició su periodo como presidente del tribunal el 3 de septiembre de 2013 y finalizará su periodo el 2 próximo, de modo que busca ratificarse por 6 años más, para lo cual informó que no fue objeto de alguna denuncia o queja de alguna autoridad por un tema legal o desvío de recursos, con constancias emitidas de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia. En el periodo que concluye se realizaron 4.500 finiquitos por 100 millones de pesos, recibiendo 3.000 demandas, 2.200 amparos, con el 82% de las resoluciones confirmadas por autoridades federales. Por otro lado, en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación se aprobó la minuta de la Cámara de Diputados para adicionar el apartado C, artículo 2 de la Constitución Política de México, para que las personas y los pueblos afromexicanos gocen de derechos, autonomía e inclusión social, porque hay más de 1 millón de afrodescendientes en el país. Tele Yucatán Te Informa.
Cambiamos la página informativa y le cuento que el consejero general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán aprobó las modificaciones a los documentos de Nueva Alianza Yucatán que lo acreditan como partido político local. Le platico que los detalles en sesión ordinaria se dieron. El consejero electoral José Antonio Martínez Magaña recordó que el 17 de diciembre de 2018, Nueva Alianza Yucatán fue registrado como partido político local tras perder su registro nacional porque no obtuvo el porcentaje mínimo de votación en el país en la jornada electoral de julio. Así que con base en la reforma electoral de 2014, en las entidades donde algún partido político obtuvo el porcentaje de votos estatal, podría registrarse como partido político local, y ese justamente es el caso de Nueva Alianza Yucatán. Ahí en su pantalla, imágenes al respecto. Cambiamos totalmente de escenarios y mire, si usted aprovechó los bellos atardeceres de verano en la costa para pedir la mano de su amada y ahora lo que toca es el matrimonio, pues preste mucha atención a la siguiente información, pues antes de dar el sí acepto, hay una serie de pasos y trámites que usted debe seguir para hacer válida la unión matrimonial, así que no lo piense más y saque lápiz y papel. Uno de los requisitos para casarse por lo civil es tomar un taller de orientación prematrimonial, el cual se imparte en las oficialías de registro civil. Tratamos de que las personas que vienen a casarse puedan tener conocimiento sobre el régimen matrimonial que ellos eligen para casarse. Les explicamos todo lo que conlleva los dos tipos de régimen que tenemos en nuestro estado. Los regímenes son sociedad conyugal, mejor conocida como bienes mancomunados, y bienes separados. Este último es el que eligen el 70% de las parejas. Y también les explicamos que al pasar el tiempo, si ellos desean cambiar ese régimen, lo pueden realizar. Es un régimen que van a poder cambiar solamente una vez, siempre y cuando los dos estén de acuerdo. En el taller, que tiene una duración aproximada de 40 minutos, también se abordan los derechos y obligaciones de los contrayentes, entre otros temas. Hablamos sobre derechos y obligaciones que tenemos sobre los hijos como padres. También uno de los primeros pasos que hacen los padres cuando nacen los hijos es traerlos al registro civil para poderlos registrar, para poderles darle una identidad jurídica. En las oficinas centrales de registro civil, ubicadas en la calle 65 por 64 y 66 del centro, el taller se imparte todos los martes y jueves a las 2 de la tarde. Los interesados deberán estar 15 minutos antes para poder inscribirse y cumplir con este requisito, necesario para contraer matrimonio. Pero este no es el único requisito que deberán cumplir los contrayentes. También necesitan lo siguiente: llenar la solicitud correspondiente que otorga el registro civil. En caso de ser divorciado o viudo, las actas que lo acrediten, copia del IFE de ambos contrayentes, así como de 3 testigos, exámenes prenupciales y certificado médico. En caso de no radicar en la entidad o en el país, un documento que acredite inexistencia de no matrimonio o constancia de soltería según sea el caso. Cubrir el pago del matrimonio, que cuesta 358 pesos si se realiza en las oficialías y 5,069 en caso de efectuarse a domicilio. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. El dato útil de la tarde por si usted desea o está próximo a casarse. Tenemos un saludo pendiente y es para Omi Sánchez. Muchas gracias a todos los que nos escriben a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Tele Yucatán. Pausa comercial y estamos de regreso. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante, conserva la calma, infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Me gusta. No me gusta. Me importa. No estoy de acuerdo. Me enoja.
me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones, pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien. Porque en la democracia contamos todas. Contamos todos. INE. Este sábado, presentación estelar de una nueva producción de Tele Yucatán. A zapatear, jaranas, folclor, coreografías regionales y todo el colorido de esta tierra del Mayab. En esta ocasión, desde los maravillosos escenarios naturales del municipio de Bacalar, con su laguna de 7 colores y sus mágicos atardeceres. Acompáñanos este sábado a las 8 de la noche a zapatear por Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Qué gusto saber que sigue con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Continuamos con más y mire, hoy tenemos un invitado muy especial. Aquí en el estudio está en vivo Patrick Bosch González y le cuento que él es el coordinador de cine de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Libden. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo para compartir información muy importante para todos. Hablemos de cine y la manera en la que se está fomentando aquí en Yucatán. Sí, así es. Estamos fomentando el cine a través del programa de impulso a la cinematografía en Yucatán. Este próximo domingo 25 de agosto al mediodía en el Gran Museo del Mundo Maya, en la Sala Maya Max, vamos a estar dando inicio al programa de Cineclub Cine para Yucatán, con una proyección china. Es una película china que se llama Largo Viaje hacia la Noche. Esto estaría dando inicio a este proyecto que dura hasta finales de noviembre y es totalmente gratuito. En este tiempo me imagino que se estarán proyectando varias películas, me imagino que también ya vi que laureadas por premios internacionales. Sí, de hecho la primera película que se estará proyectando este domingo fue muy laureada en Cannes, esa película china, y estaremos proyectando películas de Francia, Portugal, Finlandia. Hay un poquito de todo, hay talleres de apreciación, hay clases magistrales, es decir, para que elija el público, ¿no? Esto con la finalidad de impulsar el cine, reactivar los espacios. Vamos a estar proyectando tanto en la Sala Maya Max, como te comento, y en el Teatro Armando Manzanero, en las dos salas que tenemos ahí especializadas para la exhibición de cine. ¿Cómo se va a llevar a cabo el acceso? ¿Cómo la gente puede ver la cartelera, decir, esta película me interesa? ¿Cómo consigo mis pases? Sí, justo eso. Es importante que accesen a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Secretaría de la Cultura y las Artes y Yucatán Presenta, y estamos constantemente publicando todo lo que tiene que ver con nuestra cartelera. En el caso de cine vamos a estar publicando un poquito sobre las películas, la sinopsis, las actividades que tendríamos, y en Instagram nos pueden encontrar como Sede Culta y como Yucatán Presenta. Y bueno, nada, es importante que bajen este programa, porque así se pueden ir agendando, ir agendando sus actividades. Pusimos diferentes horarios, entonces pues algunas personas pueden en la mañana, otras pueden en la noche, entonces es importante que consulten nuestra cartelera. Con anticipación para que vayan armando la cartelera y la agenda de películas que gustan ir a ver con los amigos, con la familia, y para todo, me imagino. Exactamente, hay para todos, es muy importante checar la clasificación de las películas, hay para todo público, hay para adultos, y hay incluso para todo el público que quiera aprender sobre cine, nuestro taller de apreciación cinematográfica que se va a llevar a cabo en septiembre, y tenemos también una clase magistral de lenguaje audiovisual, es decir, todo lo que tiene que ver con difusión cinematográfica, fomento al cine y reactivación de espacios, que estamos en esta primera etapa ahorita, muy emocionados de empezar ahorita. Perfecto, entonces cine para todos. Reiteramos la invitación para toda la gente que nos está viendo en casa. Claro que sí, los espero este domingo a las 12 del día, domingo 25 a las 12 del día en el Gran Museo del Mundo Maya. Recordarles que el Gran Museo del Mundo Maya tiene acceso libre para todas las familias yucatecas los domingos, y pues entonces no está de más que vayan
al museo y de ahí se pasan a la función de cine, regresan al museo, entonces tienen para elegir. Pues pasear, aprovechar ya que está ahí, pasea todo lo que hay. Así es, conocer el bonito museo. Si ya ha ido, pues vamos a tener cine para que haga otra actividad diferente en el museo. Perfectísimo, excelente para el fin de semana, queda muy ad hoc. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Livia. Ahí quedó la invitación, cheque las redes sociales y agenda qué película quiere usted ir a ver. Nosotros vamos con más noticias y mire, en temas de salud proponen que en las escuelas se destine un tiempo para el lavado de los dientes, pues el consumo de líquidos y alimentos demasiado azucarados aumentan los problemas en dientes y encías de los menores. Para comenzar, 16 jardines de niños y 30 primarias se unen a esta intención. Autoridades del sector salud, educación y del Poder Legislativo firmaron una carta de intención para mejorar la salud bucal de niños y niñas de preescolar y primaria. La ingesta excesiva de bebidas y alimentos azucarados incrementan los problemas en dientes y encías de los menores. Por medio de la fundación de la Asociación Dental Mexicana, las instituciones educativas recibirán pastas y cepillos de dientes que se emplearán para fomentar la cultura del cepillado dental. En la boca se hallan presentes diferentes bacterias, incluyendo aquellas que con la caries dental y enfermedades periodentales pueden afectar de manera sistémica. Estas bacterias, por lo general, se mantienen bajo control, con una buena higiene bucal, con cepillado y uso de hilo dental diarios, pero estas bacterias también, cuando se salen de control, pueden ocasionar infecciones en las encías y de esta manera convertirse la cavidad oral en la puerta de entrada de infecciones y enfermedades desde nuestro torrente sanguíneo. Los niños que se cepillan los dientes al menos una vez al día mejoran su salud bucodental y evitan enfermedades que, además del dolor que causan, representan un golpe a la economía de las familias. Y ahorita son 16 jardines y aproximadamente como 30 primarias que se va a llegar este proyecto. Y yo creo que es muy importante extenderlo. Comentaba hace un ratito que todas las escuelas estamos en el plan de colaborar por la salud de nuestros niños y yo creo que es la parte más importante. Las autoridades explicaron la estrategia se debe replicar en más instituciones educativas a beneficio de más niños y sus familias. Con imágenes de Freddy Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y ya que nos arrancamos con los temas de salud, aprovecho para presentarle esta bonita historia, la de Henry Villarreal, que nunca soñó con ser enfermero y mucho menos pensó en llegar a ser un superhéroe, pero actualmente se dedica a estas dos cosas y lo hace de manera extraordinaria. ¿Se lo imagina un Spider-Man enfermero? Veamos su historia. Todos los días, Henry se convierte en Spider-Man para ofrecer alegría y ayudar en el tratamiento de los niños con cáncer hospitalizados en la unidad médica de alta especialidad del IMSS. Hay que mantener la alegría en ellos, el pensar positivo ante esta enfermedad, les ayuda a ellos mucho. Por eso nace esta distracción para ellos. Cuando ellos los veo muy deprimidos, pues cuando me pongo la máscara y los voy animando, voy haciendo que ellos se sientan mejor, que estén riéndose y jugando. ¿Por qué eligió al superhéroe Arácnido? Henry comentó que hace 3 años, en un festival de Navidad que le organizaron a los niños, inició su labor. El Spider-Man salió porque un amigo, se llama Héctor, le gusta mucho estar en el cosplay. Entonces, una Navidad, él vino y se disfrazó, participó y me dijo, oye Henry, ¿por qué no te disfrazas también y nos ayudas? Pues gracias a él, un amigo le prestó un disfraz, me puse el disfraz completo de Spider-Man, participé con ellos en la Navidad y pues de ahí me dijo, te regalo una máscara y la que tengo puesta es gracias a él. Henry piensa que Dios puso en su camino la misión, pues él nunca pensó estudiar enfermería. Yo era de servicios de intendencia. Empecé estudiando ingeniería civil en el Tecnológico Mérida. No pudo continuar en la escuela porque constantemente doblaba turno y faltaba a sus clases, pero en el área de urgencias descubrió su verdadera vocación. Surgió esa necesidad. Entre compañeros me decían, ayúdame a bañar paciente, ayúdame a cambiar paciente, en el área de labor, de expulsión, quirófanos. Entonces todo eso uno tiene que estar ayudando a los demás y de ahí nace que yo tengo que tener un conocimiento para poder ayudar.
Yo creo que Dios pone a las personas en el momento indicado. Aunque no tiene superpoderes, con su máscara contribuye a mejorar la salud de los pequeños porque les roba una sonrisa y reír es la mejor medicina. Sin embargo, a veces sus superpoderes no funcionan como él quisiera y son los momentos más difíciles para el superhéroe. Ver que un niño no se recupere. Estamos con ellos y tratamos de estar con ellos en todo momento, pero sí hay ocasiones que pega, nos duele mucho pues ya no verlos. Henry pidió a sus colegas ser más humanos. Si nos gusta enfermería tenemos que entregarnos completos, sean pediátricos, sean adultos, sean de la tercera edad, siempre tenemos que ayudar a cada uno de nuestros pacientes. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y ahí quedó el rostro de este Spider-Man enfermero que ayuda a todos los niños en el área oncológica de este hospital. Muchísimas felicidades por esta gran labor. Y mire, el Instituto Mexicano del Seguro Social fomenta la lactancia materna y por medio de su laboratorio de leche procura que los niños hospitalizados no pierdan la oportunidad de consumir el alimento. Nosotros tenemos un laboratorio de leches, un área de sucedáneos de leche materna, en donde nos estamos dedicando a la recolección de leche materna para utilizar en los niños tanto del hospital regional como en la unidad médica de alta especialidad. En los últimos 3 años, la captación de leche materna se incrementó hasta 600%. En un mes, más o menos, recolectamos 22,000 mililitros, son 22 litros, considerando que los bebés toman de 90 mililitros, 120 mililitros. Iniciamos esto hace como 4 o 5 años, más o menos, y teníamos una recolección aproximada de 4 litros por mes. Previamente, las mamás reciben capacitación para extraer la leche. Se capacita a las mamás con las técnicas de higiene y las técnicas de almacenamiento, ¿no? Se le dice que, por ejemplo, tienen que tener un frasco estéril, deben asear la zona, el transporte, ¿no? Que debe tener cierta cantidad de la temperatura, debe transportarse en un contenedor cerrado con hielo para que conserven cierta temperatura y no haya riesgos de contaminación de leche. La leche se recepciona todos los días y se etiqueta porque cada mamá ofrece leche única y exclusiva para su bebé. Cuando la leche no es suficiente, pues sobre todo hacemos hincapié a la mamá de tratar de donar un poco más, ¿no? Con las técnicas, ¿no? Masajes, tomar más líquidos y el resto se tiene que proporcionar fórmula, ¿no? Al día, unas 20 mamás, 15 en el Hospital Regional número 1 Ignacio García Telles y 5 en la Unidad Médica de Alta Especialidad, llevan su leche. La leche materna puede tardar hasta 48 horas refrigerada y congelada de 2 a 3 meses. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y antes de despedirme toca el turno de la última y nos vamos, ya lo sabe que en esta ocasión nos lleva a disfrutar del color rosa en todo su esplendor, así como lo escucha, porque hoy vamos a disfrutar de esta belleza, de los flamencos, una de las aves más hermosas y peculiares del mundo. Y aquí tenemos la suerte de verlos en persona y genera, por supuesto, un hermoso recuerdo. Y nosotros, como se lo comento, tenemos la facilidad y la dicha de ir a la costa. Hay varias costas de aquí de Yucatán en la que llegamos y podemos ver esta maravilla natural, los flamencos que nos enamoran con su color rosado. Mire, ahí está viendo en su pantalla esta bella especie de aves. Con esta bonita postal llegamos al final de este espacio informativo, pero tenemos los últimos saludos de la tarde y son nacionales e incluso internacionales. Rarámuri Aragón desde Chihuahua y también para Manny Love desde Las Vegas, Nevada. Muchísimas gracias por estar pendientes de la transmisión de Teleyucatán te informa. Mi nombre es Lipden Ojeda, le agradezco que nos haya acompañado a lo largo de toda la semana y a nombre de todo el equipo, quienes formamos parte de Teleyucatán te informa, le deseo que pase un excelente fin de semana, disfrute, que se divierte, prepara todos los útiles escolares para el regreso a clases y aquí puntualmente el lunes en punto de las 3 de la tarde nos vemos. Muy buen fin de semana, quédese con los deportes y nuestro compañero Antonio Lizama.
El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Con la reforma educativa aprobada en el Senado, se garantizará la educación inicial y superior a niñas, niños y jóvenes. Ahora, la educación incluirá a todos y seguirá siendo gratuita y laica, basada en el respeto de la dignidad de las personas, con enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva y de excelencia. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. 64ª legislatura. Senado de la República. Cercanía y resultados. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya listos con la información deportiva. Bienvenidos a Deportes Tele Yucatán en este viernes ya 23 de agosto. Vámonos con toda la información de los deportes. Antes, pues bueno, una noticia que no es del todo agradable, que son las que pues bueno, no nos gusta decir, pero pues desafortunadamente pues esta madrugada falleció el profesor José Obed Collí Argáez. Él fue director del Instituto del Deporte del Estado y también fue un destacado basquetbolista en su ámbito profesional y también semiprofesional. José Collí Argáez, decíamos entre 1994 y 1996, pues fue director del Instituto del Deporte, fue un apasionado del básquetbol, así como también, pues bueno, tuvo varios cargos allá en lo que fue la asociación de esta disciplina y en el también desaparecido Circuito Peninsular de Básquetbol. Descansa en paz el profesor José Collí Obed Argáez, que le mandamos a la familia nuestro más sentido pésame. Vámonos con rapidito con las vías de comunicación. 940-7600 el teléfono, redes sociales en Facebook y en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Y ahora sí, entremos en materia, vámonos ya con toda la información deportiva. Arrancamos con el rey de los deportes, con el béisbol, y como les decía ayer, en nuestra edición de ayer del noticiero, bueno, los Leones ya tienen de clientes a los Pericos. Ganaron anoche 14 carreras por 4, vaya paliza, y también barren al conjunto de los Emplumados. Barrieron aquí en el Parque Cuculcán, le ganaron a serie, le ganaron los 3 juegos, y ahora repiten también allá en el Hermano Cerdán de Puebla, vuelven a barrer a los Pericos. Este es el resumen. Poderosos ataques de 5 carreras en la primera entrada y 6 en la cuarta fueron suficientes para que los Leones de Yucatán se encaminaran a otra victoria por paliza de 14 carreras por 4 sobre los Pericos de Puebla, a quienes barrieron en su propia casa. De nuevo,
sobresalieron los cañones de Alex Liddy, quien se fue de 5-4 con 4 carreras producidas, incluyendo su 11º bambinazo, mientras que Art Charles y Luis Juárez también se volaron la barda y remolcaron 3 carreras cada uno. En la loma, el abridor melenudo Dustin Krishnow permitió solo 4 carreras en 6 entradas para obtener su 4ª victoria de la campaña. Lo relevaron Manny Parra, Manuel Chávez y el yucateco Carlos Pech. Perdió Guillermo Moscoso en 3 entradas, en las que toleró 8 carreras y 7 inatrapables. Las Fieras disputarán este fin de semana su penúltima serie de la temporada regular al enfrentar a partir de este viernes a los Bravos de León, buscando sumar más victorias para amarrar su pase a los playoffs. José Samayoa subirá a la loma por los melenudos. Bueno, cambiemos de tema, dejamos al béisbol. Y es que platicamos con la yucateca Karina Novelo Mendoza, esta joven futbolista que, bueno, obtuvo, mejor dicho, un lugar con la delegación mexicana, con la selección mexicana que participó en el World Cup de fútbol femenil allá en el viejo continente. Ella fue parte de ese equipo que fue campeón. Platicamos con ella y ella nos dice sentirse orgullosa por llegar hasta estas instancias en el fútbol femenil y no descarta llegar al profesionalismo, ya que ya hay algunos equipos de la Liga Femenil MX que andan coqueteando con sus servicios. La yucateca Karina Novelo Mendoza reconoció que a sus 18 años de edad se siente feliz y orgullosa de haber obtenido el campeonato en el Cardiff Gales 2019 de la World Cup de fútbol femenil realizado en el viejo continente. Es una experiencia un poco fuera de lo normal, muy contenta obviamente por los resultados se nos dieron y pues sí, pues nada que el esfuerzo no pueda lograr. En Mérida, Karina Novelo juega para el equipo Venadas FC de la Liga Premier. Sin embargo, su llamado a la selección nacional para asistir a este mundial le dejaron gratas experiencias y no pierde algún día la esperanza de ser llamada al profesionalismo. Ahorita viene un campamento en Veracruz, que pues esperemos que salga todo bien. Ahí voy a estar un tiempo y prepararnos para lo mejor para la Liga MX. Hay unos equipos que están con los ojos en mí y pues por eso precisamente me quiero preparar para lograr el sueño, ya estar adentro. En ese mundial, el equipo femenil mexicano se coronó por 5ª ocasión consecutiva y 7ª en toda su historia. En la final de esta edición, goleó a la selección de Perú 6-0, siendo la yucateca pieza clave en ese triunfo. Bueno, antes de ir a la pausa, rapidito le comento que esta mañana estuvo en Mérida César Moreno Bravo. Él es miembro honorario de la Federación Internacional de Atletismo y es que visitó la pista de tartán del Estadio Salvador Alvarado pues para avalar la instalación pues de esta nueva pista en el inmueble que, como usted sabe, pues está siendo objeto de una remodelación. En los próximos días, pues César Moreno Bravo dará a conocer todos los detalles sobre esta nueva pista que se va a instalar en el Estadio Salvador Alvarado. Y esta mañana hizo un recorrido con Miriam Canulcop, quien es la titular de la Asociación Yucateca de Atletismo, y también con Jorge Esteban Abud, quien es directivo del Instituto del Deporte del Estado, así que supervisando lo que será la instalación de la nueva pista de tartán allá en el Estadio Salvador Alvarado. Vamos a ir a la pausa. Al regresar vamos a platicarles todavía más de lo que es el taekwondo y también pues de un curso de capacitación para pues profesores de educación física. Regresamos con esto y más a Deportes Tele Yucatán. ¿Cansado de los trámites engorrosos? Cuéntanos tu experiencia en Tramitomanía. Solo debes acceder a yucatán.gov.mx/tramitomanía. Seleccionar el trámite que quieres que mejoremos. Elegir el motivo por el cual consideras que debería cambiar. Compartirnos tu experiencia. Eso es todo. Sé parte de las acciones que transforman a Yucatán y ayúdanos a elegir los trámites que simplificaremos en nuestro programa de mejora regulatoria. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Está chido que juegues base, que patines
y te diviertas. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Regresamos a Deportes de Tele Yucatán. Rapidito les recuerdo nuestras vías de comunicación: 940-7600 del teléfono, redes sociales en Facebook y en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que esté en contacto con nosotros. Y bueno, como le platicaba antes de ir al corte, vamos a hablar de las artes marciales, del taekwondo en específico, y es que platicamos con Rafael Vergara, quien es presidente de la agrupación mexicana de esta disciplina, y es que precisamente en su agrupación entrena a Sergio Desfaciaux. Recuerda usted pues oficial que está allá en el aeropuerto de esta ciudad y que ganó medalla de plata en el Mundial de China. Pues él nos habla del buen trabajo que se está haciendo en conjunto con la asociación y también con las demás pues agrupaciones y academias de este deporte, y los resultados, bueno, son parte de lo que ya hizo Sergio en este evento mundial. La medalla de plata que el oficial Sergio Desfaciaux obtuvo hace unos días en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos en China, en la disciplina del taekwondo, demuestra el buen trabajo que realiza la agrupación mexicana en coordinación con la Asociación Yucateca, aseguró Rafael Vergara Briceño, director de la agrupación mexicana. Esto, pues como te digo, fue trabajo de equipo. Mucho tuvo que ver mi hermano Armando Vergara, que él es el que coordina todo el grupo de alto rendimiento de nuestra agrupación mexicana, que los trae de todos los días están entrenando, incluso sábados y domingos, para que mejoren ellos, y más con Sergio por el compromiso y la envergadura de este evento. Por otro lado, Rafael Vergara aseguró que ya se tienen acercamientos con Emilio Vallado, nuevo presidente de la Asociación Yucateca, para comenzar a trabajar en nuevos proyectos para futuras competencias. Estuvimos más o menos hace como 15 días con la planeación, con el nuevo calendario 2019, lo que resta del año, y parte del 2020 con las nuevas actividades, y nos faltan todavía sembrar las que dicte la Federación Mexicana de Taekwondo, y ya que tengamos bien definido esto, pues ya el presidente lo dará a conocer. Cabe mencionar que Rafael, así como Arturo Vergara Briceño, son los entrenadores de Sergio Desfaciaux, con quien desde hace más de 5 años practican en su academia, junto con sus hijas, quienes son sus coaches. Bueno, es que como les decía, ¿no? Cuando hay coordinación, cuando hay conjunción entre asociación y academias, bueno, pues los resultados están a la vista, hay un buen trabajo de conjunto, y bueno, además de lo que ha hecho Sergio Desfaciaux, lo que también han hecho pues los atletas en las diferentes competencias, sean regionales o nacionales en esta disciplina. Vamos a hablar de la educación física, y es que inició un curso de capacitación. Maestros de esta especialidad lo están tomando para mejorar en varios sentidos y presentar nuevos programas. Con el fin de capacitar a docentes de la educación física y carreras afines, el Instituto del Deporte de Yucatán, en coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, realizarán a partir de este viernes una serie de cursos de actualización para promover la activación física en las escuelas de esta ciudad. La puesta en marcha del proceso se efectuó en el Poliforum Sabna y reunió a más de 1,000 profesionales del ramo, tanto de la capital como del interior del estado, quienes trabajarán mediante estrategias y herramientas que les permitan fortalecer sus sesiones en busca de desarrollar una cultura saludable. Entre los temas que se abordarán en el curso destacan desarrollo físico y motor, actividad física como estrategia para evitar una vida sedentaria, psicología infantil aplicada a la activación física y deporte educativo. En esta reunión estuvo presente Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte, quien felicitó a los maestros que tomarán la capacitación. Estuvo acompañado por Loreto Villanueva Trujillo,
titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Bueno, y es que ahora ya con el regreso a clases, pues los maestros de educación física regresarán bien capacitados y con nuevos programas para pues, los estudiantes, para los jóvenes que también gusten hacer la práctica del deporte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Excelente fin de semana. Nos vemos en la noche. Este sábado, presentación estelar de una nueva producción de Tele Yucatán. A zapatear, jaranas, folclor, coreografías regionales y todo el colorido de esta tierra del Mayab. En esta ocasión,